Salud y paz a toda la familia de la fe en Jesucristo. Hoy es el quinto domingo después de Pentecostés y les invitamos a tener momentos de oración, meditación y reflexión. Lo hacemos con el Salmo 130. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda mi alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana, como esperan los centinelas la mañana. Así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tu trabajo premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Lectura de las Escrituras hebreas tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 1. Después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Siclag, luego de haber derrotado a los amalecitas. David
compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. Lo llamó el Cántico del Arco y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Así consta en el libro de Jacer. ¡Ay, Israel! Tus héroes yacen heridos. La gloria de Israel ha perecido. En las alturas de tus montes, cómo han caído los valientes. No lo anuncien en Gad, ni lo pregonen en las calles de Ascalón, para que no se alegren las filisteas, ni lo celebren esas hijas de incircuncisos. ¡Ay, montes de Gilboa! Que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca el trigo para las ofrendas, porque allí deshonraron el escudo de Saúl. Allí quedó sin ser ungido con aceite el escudo de los valientes. Jamás volvía el arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresaba la espada de Saúl sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes. Saúl, Jonatán, nobles personas, fueron amados en la vida e inseparables en la muerte. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. Ay, mujeres de Israel, lloren por Saúl, que las vestía con lujosa seda carmesí y las adornaba con joyas de oro. Cómo han caído los valientes en batalla. Jonatán yace muerto en tus alturas. Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como a un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, las armas de guerra han perecido. Amén. Les invitamos a unirnos en un momento de oración comunitaria. Vamos a ser acompañados por el libro de oración común. Oremos. Dios Todopoderoso, has edificado tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Concédenos que estemos unidos en espíritu por su enseñanza, de tal modo que lleguemos a ser un templo santo aceptable a ti, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, los versículos del 21 al 43. Una niña muerta y una mujer enferma. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita está muriendo, ven
Ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Esta es la palabra del Señor. Alabado y bendecido sea su nombre por siempre. Aleluya. En el libro Del sufrimiento a la paz, cuyo autor es el maestro y líder de los retiros Espiritualidad Cristiana, el sacerdote católico Ignacio Larrañaga, él nos introduce
su libro con una llamada, le llama la aclaración, y comienza diciendo el libro: en el camino de la vida he visto levantarse en cada encrucijada la silueta negra y pertinaz del sufrimiento. Es el pan que nunca falta en la mesa humana. También he podido comprobar por el trato con la gente que la fe es el lenitivo más eficaz para amortiguar o eliminar el dolor, siempre y cuando sea llama viva en el corazón. El último capítulo de este libro, titulado Asumir, y específicamente la sección 5, bajo el tema de sufrir y redimir, nos señala el padre Larrañaga, y citamos: después de contemplar al que traspasaron, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, los testigos no aciertan a comprender el sufrimiento humano, sino es a través del prisma del dolor de Jesús. El que sufre en la fe, sufre en Cristo. Más aún, es Jesús mismo el que sufre y muere de nuevo. Pedro, en su primera carta, según la tenemos en el Nuevo Testamento, dirigiéndose probablemente a los cristianos del Asia Menor, les viene a decir: me han informado que un fuego extraño ha prendido en vosotros y que la tribulación se enrosca como serpiente a vuestra cintura. Esto no os debe extrañar, porque es normal que así suceda. Más aún, os invito a dar rienda suelta a la alegría, porque estáis participando de los sufrimientos de Cristo. Y escribiendo a los santos de Colosas, Pablo les pregunta: una vez que habéis muerto con Cristo, ¿qué sentido tiene continuar amarrados con las cadenas de la ley? Corinto era en los días de Pablo una ciudad moderna y floreciente, centro comercial y nudo de las comunicaciones. Allí Pablo fundó una comunidad que presto llegó a tener una existencia fecunda y más de una vez agitada. Pronto se hicieron presentes allí lobos temibles y falsos apóstoles que estuvieron a punto de hacer naufragar la nave de la comunidad. Con ocasión de estos desórdenes, Pablo vivió una larga agonía. Desde Éfeso escribe a los Corintios su segunda carta. Y dice: presa de una gran aflicción y angustia de corazón, con muchas lágrimas. Segunda Corintios capítulo 2 y verso 4. Es la carta magna de la desolación y consolación, en que encontramos a Pablo profundamente abatido y al mismo tiempo profundamente consolado, porque la llama de la consolación brota siempre de la herida de la tribulación. Después de redactar esos tensos primeros capítulos, Pablo nos entrega con alto poder
esa magnífica expresión que sintetiza el espíritu de la carta. Y citamos: llevamos por todas partes, grabado en nuestro cuerpo, el morir de Cristo. 2 Corintios 4:10. Y en la misma carta nos entrega también este vigoroso texto: mientras vivimos, estamos siempre entregados a la muerte por amor a Jesús. 2 Corintios 4:8. El que sufre en la fe, sufre, pues, con Cristo y como Cristo. Más aún, participa del dolor y muerte de Jesús. Mejor dicho, es Jesús mismo quien sigue sufriendo y muriendo, hermanado y hecho una misma unidad con los agonizantes, lisiados y traicionados. Les dejamos con la despedida y bendición que hemos tomado del Salmo 84. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Que así sea.